Primeramente, saludar al arquitecto Espinosa y a mis compañeros que lleguen a ver este video. Mi nombre es Romina Ferrufino y voy a presentarles sobre mi primer ítem, que sería carpintería, en la obra Natural Residence, que se encuentra por el Sexto Anillo, Avenida Banzer. Esta obra está eh, organizada, dirigida por Infravol, la empresa. Este sería el contenido de mi exposición. Veríamos desde objetivos hasta recomendaciones. Bueno, como primer punto, deberíamos hablar un poco sobre el material principal de que se va a tratar mi ítem, el cual sería la melamina. Este material se está utilizando mucho en lo que sería obras residenciales, en edificios, ya que sería que es el material que está predominando, ¿no? Más famoso en esta rama de carpintería, ¿no? Se podría decir que la melamina es como un tablero aglomerado, el cual está compuesto por resinas. Y como dije, es un material muy ideal, que no tanto solo por el tema de su durabilidad, sino también por la parte económica. Entonces, este material llega a ser resistente y por lo tanto se usa demasiado para los muebles de cocina y de baño, que es lo que se utilizó en mi edificio. Podríamos decir que la melamina como mueble llega a durar bastante. Es un material que, aparte de ser resistente, llega a ser evadir cómo serían los temas de microorganismos y todo eso. Ahora, hablando ya un poco sobre los objetivos, podríamos decir que el objetivo principal de este ítem es diseñar y fabricar muebles para melaminas de interiores. Entonces tendríamos que primero conocer las técnicas adecuadas para este diseño y fabricación de melanina y cómo ver el tema de la calidad, de duración, observar toda esta parte y también, como último punto, reconocer las características del material, cuáles son las herramientas que se utilizan, los accesorios que se ven, que se emplean, para así aprender mucho más de cómo se dirige este tipo de ítem. Ahora, hablando del alcance, podríamos decir que vamos a observar todas las actividades desde tanto el diseño hasta la planificación, desde cómo se ven desde las medidas del mueble, el tipo del mueble y los materiales que necesitamos. También veremos desde el corte de las piezas con las dimensiones que requerimos hasta el momento que se llega a perforar y ensamblar, y el uso también, obviamente, de los materiales que se ven, y finalizando con su limpieza. Este alcance se podría decir que están en todos los departamentos. Lo podemos ver desde el departamento 1 hasta el 24, desde el piso 2 hasta el piso 9. Por decir, en este plano podemos observar que todo lo que sería de color rosadito es el diseño de los muebles. Y tenemos tanto, bueno, se podrían dividir en dos tipos de diseño, que serían los lineales y en esquina. Aquí lo podemos observar mejor. Se puede ver que acá están las cocinas lineales y aquí las cocinas en esquina. En este caso, el ejemplo que yo utilicé es una cocina en esquina, que después lo vamos a ver. Ahora, pasando al siguiente punto, tendríamos responsabilidades. En responsabilidades podríamos observar continuando. Primer punto, podríamos tener al gerente general. Podríamos decir que es la persona en la cual aprueba el diseño, se podría decir que es el cliente principal, ya que la arquitecta, en este caso, es la que diseña, pero primero tiene que el gerente dar su visto bueno si es que le llega a gustar este diseño. También, aparte de que es la persona que da el dinero, o sea, da el presupuesto para el ítem. En este caso, el gerente general sería el licenciado José Ignacio Fernández. Después aquí tendríamos lo que sería la contadora Gloria Serrano. Ella se encargaría de administrar el manejo del financiamiento de la obra. Entonces, se podría decir que
tanto el gerente general como la contadora están vinculados, ya que ella no puede hacer una compra sin su firma de él y él tampoco puede realizar la compra sin la firma de ella. Entonces, por lo tanto, están conectados. Después tendremos a la arquitecta Yesenia Castro, que ella sería la encargada del diseño del mueble, como igual es la que ofrece tanto las propuestas de diseño como los colores del material y todo este tipo de graficación. Y ya de igual manera se supervisa el ítem que esté un orden correcto. Y aquí pasaríamos a las personas que estarían supervisando, que sería el carpintero Oscar, que es el que se encarga de la instalación del mueble, y él contaría con un ayudante que se llamaría Fernando, que igual simplemente ayuda al carpintero. En este caso estaría yo como pasante, en la cual ayudo a la arquitecta en el tema de supervisión, yendo a ver de vez en cuando el ítem para ver si se está viendo de manera correcta, que todo se esté yendo de acuerdo al diseño y verificar que no haya algún desperfecto, ¿no? Aquí hablando ahora de las normativas, podríamos decir que en sí una normativa específica que regule el tema de los muebles de cocina o de baño no hay en el cubo, pero podríamos decir que sí hay, se puede ver el tema de dimensiones, distribución de espacio, iluminación. Entonces aquí las normativas que logré pillar serían las normas generales para viviendas, UH, en el tomo 3. Este habla del dimensionamiento de una cocina que debía tener una vivienda, que podemos observar que llega a tener desde 4 metros cuadrados en una vivienda unifamiliar, y en una vivienda familiar popular mínima tiene que tener 3,5 metros cuadrados de superficie mínima. Ahora, hablando un poco más de edificios, que es lo que más nos interesa, tenemos las normas generales para viviendas UH10, donde aquí también obviamente se habla del dimensionamiento, donde se puede decir que en tema de edificios o departamentos se tiene que ver una cocina que esté integrada como mínimo 3 metros cuadrados, que sería lo más mínimo de dimensionamiento de una cocina que se puede ver a comparación de las normas generales para vivienda. Entonces, se podría decir que en 100 normativas la única que tendríamos sería el tema de dimensionamientos. Ahora pasando a los materiales. El material principal que podríamos obtener en este ítem sería el melamina. Como de igual manera, junto con la melamina se ve el tapacanto. En este caso, la arquitecta eligió el color Itapúa y Nazca, que serían los que predominarían en el tema de la cocina, con sus respectivos tapacantos de PVC de Itapúa y Nazca. Se utilizaría una melamina de 18 milímetros y también se vería una fibra pintada blanco, que así se le llama, pero se le conoce popularmente como fondo para mueble de 3 milímetros, que se le colocaría en la parte de atrás del mueble. Este sería una cara en color blanco y la parte de atrás es, el tono de la madera, se podría decir. Ahora, de materiales, aparte, tendríamos lo que serían las rieles telescópicas. Estas vienen en diferentes medidas. Después tendríamos el pistón a gas, que es para las puertas batientes que van para arriba a la hora de abrirlo, de forma ascendente. La silicona selladora, grasa, que se utilizarían para los tornillos. Perfil de aluminio, que eso lo veríamos más adelante, que igual sería para la base de la cocina. Clefa, que lo utilizamos para el pegamento del tapacanto. Y en este caso tendríamos utilizando dos tipos de bisagra, que sería la bisagra recta y la semicurva. Y por último, los tornillos, que sería el material esencial para unir todas estas piezas. Ahora, en el tema de herramientas tendríamos lo que sería el taladro, que es lo que más se ocupa, la sierra circular para hacer algunos cortes, la caladora y por último el destornillador. Aquí podemos ver la mesa de trabajo donde se utilizan estas herramientas. Ahora, ya estaríamos en la parte de la operación,
Como antes, se podría hablar del trazado. Bueno, primero aquí utilizamos lo que sería un nivel láser, donde como se ve en el video, marca tanto el alto del mueble como las partes hasta donde llegarán y bueno, irá empotrado, ¿no? En este caso se puede ver que también se utilizó el flexo para verificar que todo esté correctamente. Igual aquí se le ve el trazado de la cerámica, va en la parte de antes, antes de la operación del mueble. Y ya aquí como resultado final se puede ver cómo se marcó tanto el final del mueble como el tema de dónde irá el mesón y dónde irá lo que sería la cerámica. Ahora, después de marcar se le hace un picado en la pared, ya que en este caso eh, se buscaba que la cerámica esté al mismo nivel que el mueble, la pared, mejor dicho, no querían que sobresalga. Por lo tanto se le picó y ya de ahí, de tener toda esa parte picada, se le colocó lo que sería la cerámica. En este caso eran piezas largas y cortas y ya en este caso se lo puso de forma horizontal. Iría en toda esta parte, dejando aquí un pequeño espacio donde sería el empotre del mesón posteriormente que se le colocaría después de finalizar con el mueble. Ahora, hablando del armado, la arquitecta diseñó anteriormente las medidas del mueble, donde hizo unos planos, en este caso podemos ver donde se enseñó cada parte de cómo irá el mueble. En este caso yo lo dividí por tipos de módulos. Aquí tendríamos el módulo más sencillo. Se comienza, se podría decir, armándolo, las piezas, uniéndolas y de ahí se le empezaría con lo que sería atornillar. Entonces simplemente se los coloca uno encima del otro y se le ve la parte de atornillar el mueble. Esto se podría decir que se hizo tanto en el tema de las repisas como igual en el tema de los cajones. Em, Aquí se puede decir que este sería el mueble más sencillo, o el módulo, perdón, más sencillo. Y como dije anteriormente, se trabajó en módulos, ¿no? Ya que se prevé que después de estos módulos todo se vaya uniendo como un rompecabezas. Ahora empezaríamos como que lo que serían las repisas, ya que este mueble se puede decir que fue el más complicadito, este mueble de cocina, ya que era en esquina. No siempre se llega a tener la medida exacta, a pesar que nosotros mandamos a cortar esto a la fábrica. Se vio con la fábrica Schwarz, entonces ahí se le mandaron las medidas, pero a la hora de colocar el mueble se vio que no entraba correctamente. Entonces lo que hacemos en este caso sería utilizar una regla, en este caso fue un perfil de aluminio, donde con eso nos guiamos para hacer un corte con la caladora. Se puede ver cómo se pasa por ahí directamente con esa línea y al terminar el corte, en caso de que este corte se llegue a mostrar, se le utiliza pegamento de clefa y con un tapacanto se le coloca. Aquí él está utilizando el carpintero, mm, ¿cómo decirlo? Esta espátula para poder cortar el sobre del tapacanto. Ya como resultado final tenemos lo que sería ya el colocado de la repisa en esquina. Ahora, hablando de las cajonerías, podríamos ver que como primer paso tenemos una pieza de melamínico en la cual primero empernamos la parte externa en esta cara. Aquí podríamos ver que en este caso se empernó 3 veces, 1, 2, 3, porque hubieron solo 3 cajones. Todo esto en la parte externa. Después tenemos la parte interna, que sería esta. Como primer paso tendríamos que unir lo que sería el borde del cajón, como vimos anteriormente en el primer módulo. Se le une y ya de ahí se le coloca lo que sería el fondo del mueble, que sí se le llamó antes, que se utiliza para lo que sería empotrar otra cara del mueble. Aquí se lo emperna en todo el alrededor, como se ve acá, dejando la parte de color madera en este lado y la parte blanca en el lado interno.
Y ya de aquí se le colocaría la parte interna del riel en las dos caras del mueble. Bueno, del mueble, perdón, de las piezas. Ahora pasaríamos a los gabinetes. En este caso se utiliza primero una pieza donde utilizamos una bisagra. En este, bueno, en este gabinete se ve que se utiliza una bisagra recta. Por lo tanto, lo primero que hacemos es colocar los huecos, se le hace un previo corte a las esquinas, se puede ver que es aquí, en este caso son dos, y de ahí se comienza a armar lo que sería la bisagra, como se ve en el video, para después utilizar una regla, que en este caso es una pieza de un melamínico, eh, para que se verifique que esté de forma recta, alineado al mueble, y se lo coloca ahí puestito en los huecos que se le hizo anteriormente, para después empernarlo, como se ve. Ya una vez empernado las dos partes de la puerta, se lo lleva directamente al mueble, donde aquí ya se lo emperna midiéndolo, o sea, tenía una previa marca y ya ahí utilizando lo que sería la herramienta, se lo llega a empernar y listo, ya estaríamos como que colocados. Ahora, hablando de las puertas abatibles, perdón, tendríamos lo que sería como primer paso la medición con una regla de hasta dónde va a ser la medida que llegará al brazo. Aquí en este caso se lo marca. Una vez marcado, se le comienza a empernar una parte del brazo. Ya después empernaríamos se podría decir como un botón, que ya iría como segunda parte. Aquí se puede ver que aquí ya está lo que era la bisagra que habíamos empernado anteriormente. Ahora se comienza con el brazo. Y ya aquí de una vez ya se lo colocaría, empernándolo de este lado y tanto de este lado. Aquí ya se ve el resultado final, pero después de eso se puede ver que primero se le coloca un botoncito arriba, se le hace presión y ya con eso otro abajo y terminaríamos de colocarlo. Ahora continuando tendríamos lo que sería el colocado del zócalo. Aquí se puede ver, se utilizó un perfil de aluminio. Este perfil se lo corta a ciertas medidas. Ya teníamos aquí previamente trazado la posición de cómo iría el mueble. Entonces simplemente ya lo cortamos lo que sería el perfil de aluminio y se lo coloca en las partes, pegando con silicona normal al mueble y al piso. Aquí se le ve el resultado de cómo terminaría el zócalo. Y bueno, ya como uno de los pasos finales tendríamos lo que sería ya el armado de todos los módulos que hemos hecho. Como primer paso tendríamos que primero ver los lazos, estas piezas que están colocadas así, que no iban, se podría decir, en parte de los módulos, se le llaman lazos. Primero aquí se le coloca los lazos en la parte de atrás, y ya después los lazos en esta posición, como se ve que eran esquinas, se puede ver aquí cómo se cortan estos dos lazos y se une con este pedazo de melamínica en el medio. Aquí igual se ve que se utilizó un lazo para en la parte que tocaría la pared. Y ya de ahí directamente se les colocó las puertas abatibles, las puertas normales, estas son las puertas normales, las abatibles son aquí, y ya se le fueron colocando los módulos, que eran estos de acá, y bueno, ya todo se iría uniendo y agarrando forma. Como resultado final tendríamos esto. Y bueno, como después se podría decir que terminando ya de colocar el módulo, se le ve la cenefa. Esta cenefa se lo coloca con una silicona selladora, se le coloca tanto en la parte del mueble como igual sobre encima del melamínico y mediante golpes, un poco de fuerza, se lo va colocando. Y como resultado final tendríamos esto. Aquí un dato curioso fue que cuando vino el gerente no le gustó mucho la idea de tener una cenefa, no lo veía estético. Él quería que el mueble llegue hasta el techo, pero aquí la arquitecta trataba de explicarle de que es necesario tener una cenefa ya que muchas veces llegan a ver como
decirlo, mediciones del cielo raso irregulares, por lo tanto se llega a chocar o a marcar un poco la abertura de la puerta. Entonces ahí se ve mal o que no es estéticamente correcto. Y dejar el hueco también obviamente va a guardar polvo, porque le decía, ¿por qué no dejamos simplemente el hueco? Y no, se va a ver mal, siempre es bueno que termine hasta el final, eso explicaba la arquitecta. Aquí tendríamos el resultado final del mueble, ya con el mesón puesto. Se puede ver cómo se utilizó los dos colores, que sería tanto el color Itapúa como el Nazca, que están en las partes de abajo. Ahora, hablando un poco de la entrevista. Aquí la primera pregunta que se le hizo al carpintero era ¿qué factor importante debemos tomar en cuenta para que el mueble esté correctamente alineado? Por el tema de las puertas, ya que a veces habían puertas, o bueno, notamos puertas de que estaban como que un poco caídas o no estaban en línea recta. Aquí nos explicaba que esto es todo depende de las bisagras o el correcto uso de las bisagras, ya que nosotros podemos ver que aquí él explicaba que existen tres tipos de bisagras, las rectas, las semicurvas y la curva. En este caso, al ser una cocina en esquina, hay partes donde se tienen que utilizar bisagras semicurvas. ¿Por qué? Por el tema del tope donde llegan los cajones, o bueno, las puertas abatientes. Por decir, en este caso, él nos mostraba que esta bisagra es recta. Entonces, como es recta, en sí la puerta llega hasta la mitad, se podría decir, de la mitad de la pieza de este mueble, o sea, perdón, de esta melamina, como separador. Pero en otros lados, como en este caso, que serían en esquinas, se utiliza semicurva, ya que estas puertas están hasta el final del melamínico. Entonces se llega a abrir más que la recta. Esto es algo muy importante, ya que si no sabemos qué bisagra utilizar, las puertas llegarían a chocar. Y eso fue lo que pasó, que después llegaría, por decir aquí, se ve que no choca bien algunas puertas, por decir en este caso, como que sobresale, o sea, lo manda muy atrás. Entonces aquí ya tendríamos que utilizar una bisagra semicurva. Ahora, otra pregunta que se le hizo, ¿qué puntos tenemos que tomar en cuenta para elegir la cajonería? O bueno, más que todo me refería a las bisagras de la cajonería. En este caso, por decir, tenemos el mismo tipo de bisagra en todos los cajones. Perdón, rieles telescópicas, no bisagras, rieles telescópicas. Y bueno, las rieles telescópicas que se utilizan es dependiendo de la función que llega a tener el cajón, tanto por el peso que se llega a utilizar. Como vemos aquí, todas tienen la misma medida, por lo tanto se puede decir que están destinadas para el mismo peso, pero en este caso no era tan necesario que el primer cajón tenga la misma bisagra, digo, perdón, la misma riel telescópica, ya que al ser un cajón de cubiertos, simplemente iba a tener un peso mínimo, entonces podían haber utilizado una riel telescópica de menor dimensión, ya que su peso iba a ser más eh, disminuido. Ahora, aquí tendríamos mis tres tipos de variables. Podríamos ver lo que sería la madera maciza, el MDF, que es un poco similar al melamino, a la melamínica, y el contrachapado. Como primer punto de variante tendríamos la madera maciza. Bueno, este se podría decir que es el material tradicional que se ha ocupado desde antes, desde mucho tiempo, por el tema de ser el preferido en las cocinas por su durabilidad, elegancia y calidad. Más que todo que es por resistente, ¿no? Y que llega a durar años en una cocina. Pero bueno, a pesar de eso, podríamos ver que hay mucha diferencia y comparación con la melamina. En este, como primer punto, tendríamos la durabilidad y resistencia, ya que la madera maciza en verdad llega a durar generaciones, a diferencia de lo que sería la melamina, que será un punto a favor de la madera maciza.
Después tendríamos como otro punto la estabilidad estructural, ya que, como dijimos, esta al ser la madera un material resistente ofrece una muy buena estabilidad estructural, que lo llega a ser un mueble que llega a soportar mucho peso a comparación del melamínico. Ahora, en tema de apariencia estética, obviamente la madera llega a ser eh, una pieza de belleza natural, ya que es totalmente eh, liso y previo, por lo tanto no es igual a lo que serían los materiales sintéticos. Pero a pesar de eso, la melamina ofrece bastante variedad de tipos de colores y diseños que también llega a competir un poco en el tema de la apariencia estética, ¿no? En tema de reparabilidad, los muebles de melamina llegan a ser un poco más costosos en el tema de su mantenimiento, se podría decir. Y bueno, hay que tenerlo cada cierto periodo para evitar los daños, ya que se puede ver que tiene que tener a veces problemas con lo que serían las termitas o insectos, cosas que no sufre el melamínico. Y bueno, el valor a largo plazo, ya que debido a su durabilidad llega a tener mantener su precio de valor, se podría decir así. Las cocinas de madera maciza son cocinas caras, entonces llegan a mantener con el pasar del tiempo. Ahora hablando de la siguiente variante tendríamos el MDF, que este significaría tablero de fibra de densidad media. Este llega a ser como algo similar a lo que sería el melamínico, que se puede decir que está conformado por fibras de madera. Su diferencia sería que es mucho más denso y, bueno, y resistente por su tablero de partículas. Ahora, sus principales diferencias, podríamos decir que el MDF tiene su superficie lisa y uniforme a comparación del melamina, que tiene un acabado brillante. Después, otro punto sería la resistencia. El MDF llega a ser más resistente y más fuerte que la melamina. Y bueno, se comenta que igual es más resistente en tema de arañazos y abolladuras. Ahora, el costo, el MDF se puede decir que tiene un precio similar al melamínico. A la hora de comprar se vio un precio similar, creo que no se puede decir que era más barato, pero sí que no pasaba de mucho. En resistencia al agua, el melamínico es más preferible la resistencia al agua que el MDF. Y en un impacto ambiental se puede decir que el MDF es un poco más respetuoso con el medio ambiente que el melamínico, pero está casi a la misma medida, se podría decir así. Ahora en el contrachapado. Este se podría decir que es un tablero de madera compuesto por varias capas llamadas chapas. Se puede ver aquí. Están cada una puestas y se unen con un adhesivo y como paso final se las prensa. Eh, ahora, hablando un poco de sus principales diferencias, podríamos decir que su composición es muy diferente al melamínico, ya que como dije anteriormente, está hecha por base de capas de madera encopaladas y prensadas. En cambio, la melamínica es simplemente una lámina sintética compuesta de aglomerados, prensada y recubierta por una resina. Entonces, esta lo hace más resistente. Bueno, es otro punto que este tipo de material. Bueno, ahora hablando de su resistencia, se ve que la madera contrachapado se ve más resistente que la melamina, pero a la hora de sujetar clavos y tornillos es más resistente. Bueno, eso sería, a la hora de sujetar clavos y tornillos es más resistente el contrachapado, pero la melamina es más resistente en el tema del rayado, de la humedad y el calor. Entonces es un punto favorable a la melamina. En tema de corte, los cortes con la melamina es más adecuado, ya que se puede formar de forma suave y recta, que a diferencia del contrachapado que llega a astillarse. Hablando del precio, se podría decir que la melamina es más rentable que el contrachapado, y en el mantenimiento, igual la melamina es más fácil de mantener que el contrachapado. Ahora, en tema de apariencia, se podría decir que
El contrachapado conserva sus características auténticas, pero yo puedo ver que en tema del melamino llega a tener más diversidad de colores, entonces hasta puede llegar a imitar el mismo efecto. Entonces sería otro punto a favor de la melamina. Y en uso se podría decir que se utiliza más el contrachapado para muebles que requieren un mayor soporte estructural que en tema de muebles para decoración o cosas así. Y ya pasaríamos al siguiente punto, que sería sistema de gestión integrado. Aquí vamos a hablar lo que serían estas tres variantes, que sería registro y control de medio ambiente, registro y control de seguridad ocupacional y registro y control de calidad. Como primer punto tendríamos control del ambiente. Bueno, en operación se podría decir que sí existieron depósitos de basura para cada piso, donde eso se puede decir que sí cumplió. Cada tiempo se llegó a botar los residuos de melamina, lo cual fue verdad, esto fue una vez por semana. Y sí existieron materiales que se reutilizaron, que aparte de utilizarlos en el mueble, hubieron estas piezas sobrantes que se llegó a utilizar para estantes y para hacer como un mueblecito mm, para el Rack TV. Y hubo también limpieza del lugar al terminar de finalizar su ítem. Ahora hablando en control de seguridad ocupacional, hacer un ítem se puede decir, de obra fina, no se utilizaron este tema de casco, por lo que ya al estar dentro del espacio del departamento ya se encontraba, se podría decir, seguro, pero obviamente a la hora de subir a los pisos sí seguía en obra bruta. Entonces, lo que pude captar en el tema de los albañiles es que no hubo un total control de las EBP en esos trabajadores. Aquí hablando un poco de capacitación, no hubo una capacitación para ello. El personal capacitado de uso de equipos, sí, tanto el carpintero como su ayudante sabían utilizar este tipo de herramientas. Hubo un control de limpieza, lo cual es correcto. Ahora, no hubo un uso de casco, lo cual lo vi necesario porque ellos al utilizar, a estar dentro de un departamento que no había peligro y aparte era incómodo para el uso de ellos de medir y cortar todas estas herramientas, no se utilizó. Botas de seguridad, aquí eh, hay un gran defecto porque llegaban a venir varias veces estos carpinteros de chinelas, entonces se les llamó la atención. Guantes de seguridad se utilizaron para el tema de las máquinas, igual gafas al tema del corte. Ropa de trabajo no utilizaron, venían de bermudas y cinturón de portaherramientas tampoco utilizaron. Ahora, en control de calidad, sí hubo un plano de detalle de despiece que fue hecho por la arquitecta. Hubo precisión de cortes finos. Obviamente, al cortar, a veces hay unas caras que la parte que no se cortó, llegó a cortar bien, esta se las llegó a pegar en la parte de atrás. Entonces se pudo ver un corte más fino en esa parte. En control de limpieza se cumplió todo. Al finalizar eh, cada día se llegaba a limpiar el lugar. En estabilidad del mueble se lo logró comprobar, se llegó a ver todo estable al abrir todos los módulos. Alineación del mueble también, al principio, bueno, al finalizar hubo una puerta que no estaba alineada, pero se le observó al carpintero y lo llevó a colocar de nuevo correctamente. Apertura y cierre suave de las puertas no hubo, lo cual fue algo en contra, pero esto no tanto culpa al carpintero, sino por el tema del presupuesto. No utilizaron este tipo de medida. Y soporte de peso, pues todo correctamente. Ahora, el presupuesto, se podría decir que en tema de provisión, corte y tapacanteado de la melamina por parte de la empresa donde se llegó a realizar este pedido, que fue Schwarz, fue un total de 5.070 bolivianos. Y la compra de herrajes, que estaríamos contando con bisagras, tornillos y rieles telescópicas y todo lo que se mostró anteriormente, serían unos 685 bolivianos.
En total, de todo en material, se podría decir así, tendríamos 5.755 bolivianos. Ahora, en tema de mano de obra, el carpintero cobró por hora terminada, cocina terminada, por lo tanto, se vio su trabajo un total de 1.200 bolivianos. Entonces, en total se podría decir que esta cocina llegó a costar 6.995 bolivianos. Ahora, en tiempo de ejecución, teníamos un tiempo previsto, por decir, el corte de melamina por parte de las empresas que se eligió llega a durar de 1 a 3 días. En este caso, aquí se tenía previsto que obviamente sean 3 días, pero no, tardaron 4 días. Entonces el día lunes recién trajeron el material. Ahora el día lunes teníamos previsto que comience el armado y colocado el mueble, lo cual fue así. Comenzó el día lunes y lo único malo es que no llegó a terminarse hasta el día jueves. En realidad llegó a durar hasta la siguiente semana, el lunes, por lo que hubieron lluvias y esto retrasó un poco el trabajo y pues el carpintero no llegó a venir. Entonces se podría decir que eh, el mueble se tardó en realizar como en dos semanas. Aquí se tenía previsto empezar el 10 de octubre y terminar el 18 con el colocado del mesón, pero no fue así, fue a terminar un día 24 de octubre más que todo. Pero promediando en sí, si se hubiera seguido el tiempo de ejecución, en sí se podría decir que se llega a trabajar de 10 días aproximadamente en una cocina. Ahora, desde una perspectiva arquitectónica, se puede decir que un mueble en melamina implica evaluar tanto su diseño, su funcionalidad, la integración con el espacio que se llega a ver y su impacto que tenga con el departamento. Y bueno, aquí tomamos en cuenta todos los aspectos siendo ergonómicos, ambientales y estéticos. Como ventajas que se podrían ver de un mueble de melamina es que es económico. Tenemos aquí una muy buena relación, lo que sería entre calidad y precio. Tenemos una variedad de diseños, ya que la melamina llega a tener varias gamas de colores, patrones, texturas que llegan a resaltar. Por decir, tendríamos texturas que llegan a parecer como de tela, otras que llegan a tener como un gramaje. Entonces tenemos una variedad de elección. No se necesita mucho mantenimiento en el tema de la melamina. Es un material no tan poroso, por lo tanto, no llega a acumular bacterias en el interior. Y bueno, también no se necesita de materiales especiales para hacer su mantenimiento de limpieza. Tranquilamente se pueden utilizar un trapo húmedo y ya se puede pasar por el mueble para realizar su limpieza. Otro punto es que ofrece una superficie resistente a rayones y al calor. Obviamente no excesivamente, pero sí. Entonces se ve ahí una gran ventaja, como también a los líquidos y golpes. Y bueno, este al ser un material cerrado, algo muy bueno, que es por el tema de que no va sellado por estas láminas de melamina, no permite el desarrollo de microorganismos, lo cual era muy bueno. Este punto se lo resaltó en la pandemia, ya que no llega a tener esta absorción de parásitos, ¿no? Y bueno, también llega a ser ligera y modular, lo que se vio previsto en toda la ejecución de este mueble, que tranquilamente uno trabajaba por módulos y después se lo va armando. Y por último, y más importante, que llega a ser instalación rápida. Ahora, en recomendaciones, podríamos decir que como primer punto de recomendación sería más que todo el tapacanto, que es algo muy importante, que es aplicarlo en todos los bordes, que también no sean visibles porque así no llega a entrar humedad a estos lugares. Y otro punto igual es que se tiene que dejar reposar de 3 a 4 días, bueno, de 3 días que seque este tapacanto, porque en este caso si no se sobresaldría. Esto es algo que se notó porque el carpintero, por el tema de apurar a que llegue el mueble, solo dejaba que sequen un día y ya directamente se lo colocaba, y esto afectó ya que a los días el tapacanto llegó a sobresalir. Entonces aquí se tiene que tener mayor énfasis y notar para que no llegue a pasar este tipo de cosas.
Y en el glosario podríamos decir que las palabras que me llegaron a llamar la atención, que no notaba mucho, era la cenefa, que son que se vio que fue el último paso, que sería esta pieza de melamina que se lo coloca al final para tanto delimitar o adornar un espacio. Las holguras, que es la separación entre los muebles, entre las puertas. Esto es una holgura, se puede decir esta parte roja. Es una holgura. La beta, que es la dirección por lo que se van o crecen las fibras de un árbol, lo cual era un punto muy importante, ya que no podíamos colocar las vetas como se nos diera la gana, sino que simplemente se lo coloca en el mismo orden para tener un mismo diseño y una misma eh, sintonía. Y con eso terminaríamos. Este sería el final del ítem número 1.